Me celebraron mi cumpleaños y luego me enviaron una factura de 93 $. Bienvenido y disfruta de la historia. El mensaje de texto iluminó la pantalla del teléfono de Luisa justo cuando terminaba de colgar su uniforme de trabajo. La fatiga de un largo día en la cafetería se disipaba ante la expectativa de un mensaje de su amiga Naomi. Sin embargo, al desbloquear el teléfono, su sonrisa se congeló. No era una invitación para salir el fin de semana ni un meme divertido. Era una factura detallada. 93 $, por tu fiesta de cumpleaños del sábado. Luisa parpadeó varias veces, confundida, preguntándose si había leído correctamente. La fiesta que Naomi y su madre, Teresa, habían insistido en organizarle, aquella que le habían presentado como un regalo, ahora venía con un precio que no podía permitirse pagar. Luisa se dejó caer en el borde de su cama, sintiendo cómo su estómago se contraía. Con 22 años recién cumplidos, apenas lograba cubrir sus gastos universitarios trabajando a tiempo parcial. El mensaje continuaba con un desglose minucioso. Comida, bebidas, decoraciones, incluso el pastel que había soplado entre aplausos y canciones. Todo cuantificado como si hubiera sido ella quien solicitó cada elemento. ¿Están hablando en serio?, murmuró para sí misma mientras releía el mensaje por tercera vez. La habitación pequeña que rentaba a las afueras de Madrid parecía hacerse aún más estrecha. Las paredes color crema, testigos silenciosos de sus esfuerzos diarios por mantenerse a flote en una ciudad demasiado cara para alguien con sus recursos, ahora parecían observarla con la misma incredulidad que ella sentía. Recordó la alegría genuina que había experimentado durante la celebración. Naomi había insistido durante semanas. «Es tu cumpleaños, mereces algo especial». Teresa, con su característico entusiasmo maternal, había preparado tapas y tortilla española. Habían decorado el pequeño apartamento con guirnaldas y globos. 5 amigos más se habían unido a la celebración, trayendo pequeños obsequios y mucha energía. En ningún momento se mencionó un costo, una contribución o un reembolso. Luisa dejó el teléfono sobre la mesita de noche sin responder. ¿Cómo contestar a algo así? Si hubiera sabido que debía pagar, jamás habría aceptado una celebración de tal magnitud. Su idea de festejo se limitaba a una cerveza con amigos en algún bar económico del centro. El teléfono volvió a iluminarse. Un segundo mensaje de Naomi. ¿Puedes transferirme el dinero antes del viernes? Mamá necesita cubrir algunos gastos. La presión en el pecho de Luisa aumentó. La amistad de 4 años con Naomi, que había sido un pilar durante su adaptación a Madrid tras mudarse desde Valencia, ahora se tambaleaba sobre cimientos que no reconocía. No era solo el dinero, aunque 93 € representaban casi una semana de comida en su apretado presupuesto, sino la forma en que la situación invertía completamente el concepto de regalo y celebración. Se levantó y caminó hacia la pequeña ventana que daba a una calle tranquila. El atardecer madrileño pintaba el cielo con tonos anaranjados, mientras las personas regresaban a sus hogares después de jornadas laborales tan agotadoras como la suya. Se preguntó cuántas de ellas estarían enfrentando dilemas similares: amistades complicadas, expectativas no comunicadas, presiones económicas disfrazadas de generosidad. Tomando aire profundamente, Luisa regresó a la cama y recogió el teléfono. Sus dedos temblaban ligeramente mientras escribía. Naomi, no sabía que tendría que pagar por la fiesta. Me dijiste que era un regalo de cumpleaños. La respuesta llegó casi instantáneamente. Bueno, pensé que era obvio que ayudarías con los gastos. Mi madre gastó mucho dinero. Aquella noche, Luisa apenas durmió. Repasaba mentalmente cada conversación previa a la fiesta, buscando alguna mención sobre compartir gastos. No encontró ninguna.
Solo promesas de una celebración especial, insistencias sobre no traer nada, aseguraciones de que todo estaba cubierto. La sensación de haber sido engañada se mezclaba con la culpa de quizás haber malinterpretado algo fundamental. A la mañana siguiente, con ojeras pronunciadas y el ánimo por los suelos, Luisa se preparó para otro día de trabajo en la cafetería. El local, ubicado cerca de Plaza Mayor, solía llenarse de turistas y oficinistas a todas horas. Ese día, cada orden tomada, cada café servido y cada sonrisa forzada eran un esfuerzo monumental. Entre cliente y cliente revisaba su teléfono, esperando algún mensaje conciliador de Naomi, alguna indicación de que todo había sido un malentendido. En lugar de eso, cerca del mediodía, recibió un mensaje de Teresa. «Cariño, Naomi me comentó que hubo confusión sobre los gastos de la fiesta. Entiendo que los tiempos son difíciles. Podemos hacer un plan de pago si lo necesitas». La cafetera industrial siseó con fuerza mientras Luisa leía el mensaje, como amplificando la indignación que crecía en su interior. Un plan de pago, como si fuera una deudora amorosa y no alguien a quien supuestamente querían celebrar. Durante su descanso, se sentó en una mesa apartada y revisó su cuenta bancaria. El saldo disponible era desolador. Después de apartar el dinero para el alquiler y los servicios básicos, apenas le quedaban 50 euros para terminar el mes. Incluso, si quisiera, no podía pagar lo que le pedían sin comprometer su alimentación o sus pasajes al trabajo y la universidad. Mientras contemplaba opciones que no existían, María, su compañera de trabajo y amiga desde el primer día en la cafetería, se acercó y se sentó frente a ella. «Tienes cara de funeral», comentó María con la franqueza que la caracterizaba. «¿Qué pasó?» Luisa dudó un momento antes de compartir la situación. Exponer el problema lo hacía más real, más humillante, pero necesitaba una perspectiva externa. «¿Recuerdas la fiesta de cumpleaños que me organizaron Naomi y su madre?», comenzó, y procedió a relatarle los acontecimientos recientes. María escuchó con atención, su expresión transformándose de curiosidad a incredulidad y finalmente a indignación. «¿Me estás tomando el pelo?», exclamó cuando Luisa terminó. «Eso no se hace. Si organizas algo para alguien, especialmente un cumpleaños, no le pasas la factura después. Es de sentido común». «Quizás debí preguntar antes», murmuró Luisa, aunque en el fondo sabía que no era su responsabilidad. «Ni se te ocurra culparte». María tomó sus manos sobre la mesa. «Ellas te lo ofrecieron como un regalo. Si esperaban que contribuyeras, debieron decírtelo desde el principio para que pudieras decidir. Esto es manipulación emocional». Las palabras de María resonaron en Luisa con la fuerza de una verdad que había estado intentando evadir. Efectivamente, se sentía manipulada. Colocada en una posición donde rechazar el pago la convertía en malagradecida, mientras aceptarlo significaba sacrificar su estabilidad económica ya precaria. «¿Qué harías tú?», preguntó Luisa, genuinamente perdida. «Hablaría claramente, les diría que no tengo ese dinero y que nunca acordé pagarlo. Si realmente son tus amigas, entenderán». María hizo una pausa. «Y si no entienden, quizás no son el tipo de personas que necesitas en tu vida». El consejo era lógico, pero la idea de confrontar directamente a Naomi y Teresa la aterrorizaba. Ambas habían sido su red de apoyo desde que llegó a Madrid. Sola y desorientada. Teresa la había acogido en días festivos cuando no podía viajar a Valencia para ver a su familia. Naomi la había ayudado a navegar un sistema universitario nuevo y abrumador. ¿Cómo equilibrar la gratitud por ese apoyo con la injusticia de la situación actual? Cuando terminó su turno en la cafetería, Luisa decidió caminar en lugar de tomar el metro.
Necesitaba el tiempo adicional para ordenar sus pensamientos. Las calles de Madrid, normalmente un consuelo con su arquitectura histórica y su energía vibrante, hoy parecían un laberinto de responsabilidades y expectativas confusas. Llegó a su apartamento casi al anochecer, física y emocionalmente agotada. En lugar de enfrentar inmediatamente la situación con Naomi, optó por llamar a su madre en Valencia. Después de intercambiar las formalidades habituales y actualizaciones sobre la familia, Luisa finalmente compartió su dilema. «Mamá, no sé qué hacer», concluyó después de explicar la situación. «No tengo ese dinero y aunque lo tuviera, no me parece justo». Escuchó el suspiro preocupado de su madre al otro lado de la línea. «Mi niña, lo siento mucho», dijo con la voz cargada de comprensión. «Tienes razón, no es justo. Si quieres, puedo ayudarte con parte del dinero». «No, mamá», interrumpió Luisa, consciente de que su familia también vivía con lo justo. «No se trata solo del dinero, es el principio. Me siento traicionada». «Te entiendo. Mira, creo que debes ser honesta con ellas. Explícales tu situación económica y cómo te sientes. Una verdadera amistad puede sobrevivir a conversaciones difíciles». Después de colgar, Luisa reunió el valor para redactar un mensaje a Naomi. Escribió y borró múltiples versiones, intentando encontrar el equilibrio entre asertividad y sensibilidad. Finalmente envió: «Naomi, he estado pensando mucho en lo de la fiesta. Quiero ser completamente honesta. No tengo 93 euros para contribuir. Si hubiera sabido que tendría que pagar, habría sugerido algo dentro de mi presupuesto. Estoy agradecida por la celebración, pero me siento incómoda con esta expectativa que nunca se comunicó. Quizás podríamos hablar en persona sobre esto». Apagó el teléfono inmediatamente después de enviar el mensaje, incapaz de esperar la respuesta, con la ansiedad consumiéndola. Se preparó una cena sencilla, pasta con una salsa básica de tomate, y trató de distraerse con sus lecturas universitarias. Sin embargo, las palabras en sus libros de literatura contemporánea se mezclaban y perdían sentido frente al drama muy real que estaba viviendo. Al día siguiente, su teléfono mostraba 3 mensajes de Naomi y una llamada perdida de Teresa. Respirando profundamente, abrió primero los mensajes de su amiga. «No puedo creer que estés actuando así por dinero. Mi madre está muy decepcionada. Pensábamos que valorarías más nuestro esfuerzo. Si tienes problemas económicos deberías haberlo dicho antes, no después de disfrutar todo lo que preparamos». Cada palabra era como una pequeña puñalada. La culpa y la indignación batallaban en su interior, pero el mensaje de Teresa, cuando finalmente tuvo el valor de escuchar el buzón de voz, fue el golpe definitivo. «Luisa, querida, Naomi me mostró tu mensaje. Entiendo que estés pasando por momentos difíciles, pero pensé que tenías más consideración. Invertimos mucho en hacer tu día especial. Si no puedes pagar ahora, podemos esperar, pero espero que reconsideres tu actitud». Cuando llegó a la universidad esa mañana, Luisa se sentía como si llevara un peso invisible sobre los hombros. En la clase de narrativas contemporáneas, normalmente su favorita, apenas pudo concentrarse. Las discusiones sobre personajes ficticios y sus dilemas éticos parecían triviales comparados con el conflicto real que estaba viviendo. Durante el receso, se encontró con David, otro amigo del círculo de Naomi que había asistido a la fiesta. La expresión incómoda en su rostro cuando la vio sugería que ya estaba al tanto de la situación. «Hey, Luisa», saludó con cautela. «¿Cómo estás?» «He estado mejor», respondió sinceramente. «Supongo que ya sabes lo que está pasando». David asintió, visiblemente incómodo. «Naomi nos contó su versión», dijo finalmente, «pero quería escuchar la tuya». Ese pequeño gesto de imparcialidad fue como un rayo de luz. Luisa le explicó su perspectiva, su sorpresa ante la factura inesperada, su imposibilidad económica
y su dolor por cómo se estaba manejando la situación. «Lo entiendo», dijo David cuando terminó. «Y para ser honesto, también me pareció extraño. Cuando me invitaron, me dijeron específicamente que no llevara nada, que todo estaba cubierto». «¿En serio?», preguntó Luisa, sintiendo una validación que desesperadamente necesitaba. «Sí». Y entre nosotros, bajó la voz. «No, es la primera vez que Naomi o Teresa hacen algo así. El año pasado, para el cumpleaños de Carlos, organizaron una cena y después dividieron la cuenta entre todos, excepto Carlos, claro. Pero al menos esa vez nos avisaron de antemano. La información era tanto un consuelo como una nueva preocupación. Por un lado, confirmaba que no estaba malinterpretando las normas sociales. Por otro, sugería un patrón de comportamiento que hacía la reconciliación más complicada. «No sé qué hacer, David», confesó. «No puedo pagar esa cantidad, y aunque pudiera, siento que estaría legitimando algo que no está bien. Si quieres mi opinión, creo que deberías mantenerte firme, pero intentar preservar la relación. Ofrece contribuir con lo que puedas, no con lo que te exigen, y sé clara sobre cómo te sientes». El consejo resonó con lo que su madre y María ya habían sugerido. Quizás había sabiduría en esa aproximación balanceada. Esa tarde, después de sus clases y antes de su turno en la cafetería, Luisa decidió responder a Naomi y Teresa. A Naomi le escribió: «Entiendo que sientas que estoy siendo desagradecida, pero esa no es mi intención. Valoro enormemente nuestra amistad y el esfuerzo que pusieron en la fiesta. Mi única preocupación es que nunca se mencionó que yo debía cubrir los gastos. Si lo hubiera sabido, habríamos planificado algo ajustado a mi presupuesto. Puedo contribuir con 30 euros, que es lo máximo que puedo permitirme ahora mismo, sin comprometer mis necesidades básicas. Espero que podamos hablar en persona pronto». A Teresa le dejó un mensaje de voz, manteniendo un tono respetuoso pero firme. «Hola Teresa, soy Luisa. Quería agradecerte personalmente por todo lo que hiciste para mi cumpleaños. La comida estaba deliciosa y las decoraciones preciosas. Sobre el tema del dinero, tengo que ser sincera. No puedo pagar los 93 euros completos. Mi situación económica es muy ajustada, como sabes. Le he ofrecido a Naomi contribuir con 30 euros, que es lo que puedo dar sin quedarme sin comer este mes. Espero que entiendas y podamos resolver esto de manera amistosa». Al enviar estos mensajes, Luisa sintió una mezcla de alivio y aprehensión. Había expresado sus límites y ofrecido una solución de compromiso. Ahora dependía de ellas cómo proceder. Durante su turno en la cafetería, María notó inmediatamente su estado de ánimo mejorado. «Veo que ya no cargas el mundo en tus hombros», comentó mientras preparaban juntas un pedido grande. «¿Hablaste con ellas?» «Sí, les ofrecí 30 euros y expliqué mi situación», respondió Luisa. «No sé si lo aceptarán, pero al menos ya no siento que estoy evadiendo el problema». «Bien hecho. Y recuerda, pase lo que pase, esto dice más de ellas que de ti. Si estás disfrutando de la historia, escribe 5 en los comentarios y suscríbete para más videos como este. Si no, escribe 0. Me ayuda a crear un contenido aún mejor para ti». Continuando, el teléfono de Luisa. Permaneció silencioso durante todo su turno en la cafetería. Ni Naomi ni Teresa habían respondido a sus mensajes, y la incertidumbre comenzaba a generar nuevas ansiedades. Estaban tan ofendidas que ya no querían hablar con ella. Estaban discutiendo entre ellas sobre qué responder, o simplemente estaban ocupadas y responderían más tarde. Al terminar su jornada laboral, decidió tomar nuevamente el camino largo a casa. La noche madrileña ofrecía un respiro de frescor después de un día caluroso de finales de primavera.
Las calles bullían con la vida nocturna típica, grupos de amigos dirigiéndose a bares, parejas paseando tomadas de la mano, músicos callejeros creando ambientes íntimos en esquinas iluminadas. Luisa se detuvo frente a un pequeño bar donde un guitarrista interpretaba flamenco fusión. La música intensa y emotiva resonaba con su estado de ánimo actual. Se permitió quedarse unos minutos, dejando que las melodías trabajaran como un bálsamo sobre sus preocupaciones. Fue allí, absorta en la música, donde la encontró Paula, otra de las amigas que había asistido a su fiesta de cumpleaños. «¡Luisa!», exclamó Paula sorprendida por el encuentro casual. «Justo estaba pensando en llamarte». «Hola, Paula», saludó Luisa forzando una sonrisa. «¿Todo bien?» «Sí». «Bueno», titubeó, y Luisa supo inmediatamente que también estaba al tanto de la situación. «Me enteré de lo que está pasando con Naomi y Teresa. ¿Tienes un momento para hablar?». Se alejaron del guitarrista hacia una zona más tranquila, donde Paula confesó que había recibido una llamada de Naomi esa tarde. «Me contó su versión, obviamente», explicó Paula. «Dice que tú te ofreciste a pagar por la comida durante la planificación de la fiesta y ahora te estás echando atrás». Luisa sintió como si le hubieran arrojado un balde de agua fría. «Que yo me ofrecí a pagar». El desconcierto en su voz era genuino. «Eso es absolutamente falso. Nunca tuve esa conversación con ella». Paula la observó detenidamente, evaluando su reacción. «Te creo», dijo finalmente. «Conozco a Naomi desde la secundaria y, digamos que tiene una forma particular de recordar las conversaciones cuando le conviene». Aquella revelación agregaba una nueva capa de complejidad al conflicto. No, era solo un malentendido o expectativas no comunicadas. Ahora parecía haber una distorsión deliberada de los hechos. «No sé cómo manejar esto, Paula», confesó Luisa. «Es como si de repente estuviera en un juicio donde se me declara culpable sin posibilidad de defensa». «Mi consejo es que hables directamente con Teresa», sugirió Paula. «Ella suele ser más razonable que Naomi en estas situaciones. Explícale exactamente lo que ocurrió y lo que no. Y si puedes, hazlo en persona, no por mensajes que pueden malinterpretarse». La sugerencia tenía sentido. Teresa, a pesar de su mensaje decepcionado, siempre había sido una figura maternal y comprensiva. Quizás, sin la influencia directa de Naomi, podrían llegar a un entendimiento. «Gracias, Paula», dijo Luisa con sincera gratitud. «Me alegra saber que no todos piensan que soy una aprovechada. Nadie que te conozca realmente pensaría eso de ti», aseguró Paula, dándole un abrazo de despedida. «Mantente firme pero abierta al diálogo. Esto pasará». Al llegar a su apartamento, Luisa encontró que Teresa había respondido a su mensaje de voz con un texto. «Luisa, aprecio tu oferta de contribuir con 30 euros. Entiendo que tu situación económica es complicada. Sin embargo, Naomi insiste en que habían acordado que pagarías por la comida, lo cual representa 60 euros del total. ¿Podríamos vernos mañana para discutirlo? Estoy en casa todo el día». Luisa releyó el mensaje varias veces. El tono era conciliador, pero seguía basado en una premisa falsa. Nunca hubo tal acuerdo sobre la comida. Aún así, la invitación a conversar en persona era un paso positivo. Respondió: «Gracias, Teresa. Me gustaría aclarar personalmente lo que realmente sucedió. Puedo pasar por tu casa mañana después de mis clases alrededor de las 4 p.m. Esa noche, mientras intentaba estudiar para un examen próximo, Luisa no podía dejar de analizar sus interacciones pasadas con Naomi. Había dicho algo que pudiera interpretarse como una oferta para pagar. Repasó mentalmente las conversaciones previas a la fiesta.
Naomi sugiriendo hacer algo especial, Luisa expresando que no necesitaba nada elaborado, Naomi insistiendo en que merecía una celebración adecuada, Teresa ofreciéndose a cocinar. En ningún momento se mencionó el dinero. Recordó un detalle. 2 semanas antes de la fiesta, mientras tomaban café en la universidad, Naomi le había preguntado qué comida le gustaría tener en la celebración. Luisa había mencionado que le encantaría una buena paella, como las que hacía su abuela en Valencia. Naomi había respondido con entusiasmo: «Perfecto. Mi madre hace una paella increíble. Le pediré que la prepare». ¿Era posible que de alguna manera esa conversación se hubiera interpretado como un compromiso de pago? Parecía absurdo, pero era lo único remotamente relacionado con la comida que podía recordar. El día siguiente transcurrió lentamente. Luisa apenas pudo concentrarse en sus clases, anticipando la conversación con Teresa. Entre períodos, recibió un mensaje de su madre preguntando cómo iba la situación. Le respondió con brevedad, no queriendo preocuparla más de lo necesario. A las 4 en punto, Luisa tocaba el timbre del apartamento de Teresa en un edificio antiguo, pero bien mantenido en el barrio de Chamberí. Le sorprendió que fuera Naomi quien abriera la puerta, con una expresión neutral que no revelaba sus sentimientos. «Hola», saludó Luisa repentinamente más nerviosa. «Pensé que estaría solo Teresa». «Mi madre está terminando una llamada de trabajo», explicó Naomi, haciéndose a un lado para dejarla entrar. «Estará con nosotras en unos minutos». El apartamento, donde había estado tantas veces antes, incluyendo su reciente cumpleaños, ahora se sentía como territorio extraño. Los mismos muebles confortables, las mismas fotografías familiares en las paredes, el mismo aroma a especias mediterráneas desde la cocina, pero todo teñido por la tensión del conflicto actual. Se sentaron en el salón, manteniendo un silencio incómodo. Luisa decidió romper el hielo. «Naomi, quiero que sepas que valoro mucho nuestra amistad», comenzó. «Por eso me duele tanto esta situación». Naomi mantuvo su expresión impasible. «También valoro nuestra amistad», respondió finalmente. «Por eso no entiendo por qué estás haciendo un drama por ayudar con los gastos de una fiesta que disfrutaste». Antes de que Luisa pudiera responder, Teresa entró en el salón. A diferencia de su hija, su rostro mostraba signos de preocupación y cansancio. «Luisa, querida, gracias por venir», saludó, sentándose junto a Naomi en el sofá frente a Luisa. «Creo que necesitamos aclarar algunos malentendidos». «Estoy de acuerdo», asintió Luisa, agradecida por el tono conciliador. «Teresa, quiero ser completamente honesta. Nunca acordé pagar por la comida de la fiesta. Ni siquiera sabía cuánto costaría o qué se serviría exactamente, más allá de mencionar que me gustaría probar tu paella». Teresa miró a su hija con una expresión interrogante. «Naomi me dijo que tú te habías ofrecido específicamente a cubrir el costo de la comida», dijo con un tono que sugería que empezaba a dudar de esta afirmación. «Nunca dije eso», respondió Luisa firmemente pero sin agresividad. «Pueden revisar todos nuestros mensajes y conversaciones. Jamás mencioné nada sobre pagar. De hecho, cuando Naomi insistió en hacer la fiesta, yo sugerí algo simple precisamente porque sé que mi situación económica es ajustada. Pero me dijiste que querías contribuir de alguna manera», intervino Naomi a la defensiva. «¿No recuerdas? Estábamos en la cafetería de la universidad». Y entonces Luisa recordó. Efectivamente, había habido una conversación en la cafetería donde, agradecida por la insistencia de Naomi en celebrar su cumpleaños, había dicho algo como: «Me gustaría contribuir de alguna manera», pero en su mente, esa contribución significaba ayudar con la preparación, traer algunas bebidas o quizás compartir parte del costo de manera razonable y acordada previamente.
no hacerse cargo de una factura completa presentada después del evento. Sí, dije que quería contribuir, admitió Luisa, pero nunca especificamos cómo o cuánto. Y ciertamente nunca acordé pagar 93 euros, ni siquiera los 60 de la comida. Si hubiera sabido que esa era la expectativa, habría sugerido una alternativa más económica. Teresa miró a su hija con creciente sospecha. Naomi, ¿exactamente qué acordaron tú y Luisa? Naomi, atrapada en su propia versión de los hechos, comenzó a mostrar signos de incomodidad. Bueno, no hablamos de cifras específicas, admitió finalmente. Pero pensé que era obvio que si ella quería contribuir y mencionó específicamente la comida, se refería a pagar por ella. ¿Y por qué esperaste hasta después de la fiesta para mencionarlo? Presionó Teresa, ahora claramente del lado de la lógica. Porque no quería arruinar la sorpresa hablando de dinero antes, respondió Naomi, aunque su voz revelaba que incluso ella reconocía la debilidad de este argumento. Teresa suspiró profundamente, pasándose una mano por el rostro en un gesto de cansancio y desilusión. Naomi, hemos hablado muchas veces sobre la importancia de la comunicación clara, especialmente cuando se trata de dinero, dijo con tono maternal pero firme. No puedes asumir que las personas entienden tus expectativas si no las expresas abiertamente. Luego, volviéndose hacia Luisa, añadió, «Lo siento mucho, querida. Parece que hubo un grave malentendido. Nunca debimos enviarte esa factura sin haber establecido previamente quién pagaría qué». El alivio que sintió Luisa fue casi físico, como si un peso se levantara de sus hombros. Teresa, al menos, estaba siendo razonable y justa. «Gracias por entender, Teresa», dijo sinceramente. «Como le mencioné a Naomi, puedo contribuir con 30 euros, que es lo que mi presupuesto me permite en este momento. Y realmente aprecio todo lo que hicieron por mi cumpleaños, más allá del dinero». Teresa asintió, pero antes de que pudiera responder, Naomi intervino nuevamente. «¿Pero qué hay de tu oferta de pagar por la comida?», insistió, aunque con menos convicción. «Siento que estás retractándote de algo que prometiste». La paciente explicación que Luisa había mantenido hasta el momento comenzó a agrietarse. ¿Cómo podía Naomi seguir insistiendo en algo que claramente no había ocurrido? «Naomi», dijo, intentando mantener la calma, «nunca prometí pagar por toda la comida. Nunca dijiste cuánto costaría, qué incluiría exactamente, o siquiera que esperabas que yo lo pagara. Si realmente crees que hice esa promesa, muéstrame dónde o cuándo lo hice». Teresa colocó una mano en el brazo de su hija, silenciando cualquier respuesta adicional. «Creo que está claro que hubo un malentendido», intervino con tono conciliador pero firme. «Naomi, debes aceptar que no hubo un acuerdo explícito. Y Luisa, apreciamos tu oferta de contribuir con lo que puedes». Naomi cruzó los brazos, evidentemente frustrada, pero sin argumentos adicionales. El silencio incómodo se prolongó unos segundos, hasta que Teresa volvió a hablar. «Propongo lo siguiente. Aceptamos tu contribución de 30 euros, que apreciamos sinceramente. Consideraremos el resto como nuestro regalo de cumpleaños, como debió ser desde el principio». «Eso es muy generoso, Teresa. Gracias», respondió Luisa, aliviada pero aún procesando las emociones encontradas de toda la situación. «No hay nada que agradecer», sonrió Teresa con calidez. «A veces las expectativas no comunicadas pueden causar los peores malentendidos, incluso entre personas que se quieren». Mientras Teresa se levantaba para preparar un té, Naomi y Luisa quedaron solas nuevamente. La tensión era palpable, como un tercer ocupante invisible en la habitación. «Lo siento», dijo finalmente Naomi, mirando al suelo. No debía asumir cosas sin hablarlas claramente. Aunque la disculpa parecía forzada, Luisa decidió aceptarla como un paso hacia la reconciliación.
Yo también lamento cómo se desarrolló todo esto, respondió. Nuestra amistad vale más que un malentendido sobre dinero. La tarde continuó con una conversación más ligera mientras tomaban té y galletas. Superficialmente, parecía que las cosas estaban volviendo a la normalidad. Sin embargo, Luisa percibía un cambio sutil, pero significativo en la dinámica. Una pequeña grieta se había formado en los cimientos de su amistad, una que requeriría tiempo y esfuerzo para reparar completamente. Al despedirse, Luisa prometió transferir los 30 euros al día siguiente. Teresa la abrazó con afecto genuino, mientras que el abrazo de Naomi fue más reservado, como si aún procesara sus propios sentimientos sobre lo ocurrido. El trayecto de regreso a su apartamento fue reflexivo. Madrid brillaba con las luces del atardecer, y Luisa se encontró contemplando no solo esta situación específica, sino el patrón más amplio de su relación con Naomi. Habían existido otras ocasiones donde la comunicación había sido manipulada sutilmente. ¿Cuántas veces había asumido la culpa por malentendidos que no había creado? Su teléfono vibró con un mensaje de David. ¿Cómo fue todo con Teresa y Naomi? Creo que llegamos a un acuerdo, respondió, pero aún se siente extraño. Dale tiempo, escribió David. Las relaciones se prueban en los momentos difíciles. Lo importante es que defendiste tus límites con respeto. Aquellas palabras resonaron profundamente. Efectivamente, había logrado defender sus límites económicos y emocionales sin romper la relación. Era un pequeño triunfo personal que, aunque doloroso, representaba un paso importante en su crecimiento. Al llegar a casa esa noche, después del agotamiento emocional del día, Luisa durmió profundamente por primera vez en días, liberada, al menos parcialmente, de la ansiedad que la había estado consumiendo. La mañana siguiente trajo consigo una sensación de renovación. El conflicto no estaba completamente resuelto en su corazón, pero al menos había encontrado un camino hacia adelante. Durante el desayuno, mientras revisaba los apuntes para sus clases, recibió un mensaje inesperado de Teresa. Buenos días, querida. He estado reflexionando sobre nuestra conversación de ayer. Quiero que sepas que después de hablar más con Naomi, hemos decidido no aceptar ningún pago de tu parte. Tu amistad y el haber compartido ese día especial contigo es suficiente. Espero que esto ayude a sanar cualquier incomodidad. Con cariño, Teresa. Luisa leyó el mensaje varias veces, sorprendida y conmovida. No había esperado este giro, especialmente después de haber acordado los 30 euros. ¿Qué habría motivado este cambio? ¿Una conversación sincera entre madre e hija? ¿La intervención de otros amigos? ¿O simplemente la reflexión personal de Teresa sobre lo injusto de la situación? Fuera cual fuese la razón, representaba un alivio tanto económico como emocional. Respondió con gratitud sincera. Teresa, no sabes cuánto significa esto para mí. Gracias por tu comprensión y generosidad. Valoro enormemente nuestra relación y espero poder retribuir tu amabilidad de otras maneras. En la universidad, ese día, Luisa se encontró con David entre clases y le compartió la novedad. «Esa es una gran noticia», exclamó con genuina alegría. «¿Ves? A veces las cosas se resuelven por sí solas cuando das tiempo y espacio para la reflexión». «Sí, estoy realmente aliviada», confesó Luisa. «Aunque todavía me preocupa cómo estará mi relación con Naomi después de todo esto. Probablemente necesite tiempo para procesar que estaba equivocada», sugirió David. «No es fácil admitir que has manipulado una situación, incluso para ti mismo». Luisa asintió, reconociendo la sabiduría en sus palabras. La reconciliación verdadera requeriría que Naomi hiciera ese trabajo interno, algo que no podía forzar ni acelerar.
A lo largo de la semana siguiente, la interacción con Naomi fue mínima. Se saludaban cortésmente cuando coincidían en la universidad, pero las largas conversaciones entre clases y los planes espontáneos para estudiar juntas habían desaparecido temporalmente. No era hostilidad, sino una distancia cautelosa mientras ambas navegaban las aguas turbias de la amistad herida. Fue María quien, durante un descanso en la cafetería, ofreció una perspectiva que Luisa no había considerado. ¿Sabes? A veces estas situaciones incómodas son realmente oportunidades disfrazadas, comentó mientras limpiaban una mesa. Te permiten ver quiénes son realmente las personas en tu vida y qué tipo de relaciones estás construyendo. ¿Qué quieres decir exactamente?, preguntó Luisa intrigada. Piénsalo. Teresa mostró su verdadero carácter al final, reconociendo el error y haciendo lo correcto. David y Paula te apoyaron y ofrecieron perspectivas honestas. Incluso Naomi, con toda su dificultad para admitir su error, eventualmente dio un paso atrás. Ahora sabes más sobre todos ellos y sobre ti misma. ¿Sobre mí? Sí, sobre tu capacidad para defenderte con dignidad y buscar soluciones en lugar de solo confrontación. Eso no es algo pequeño, Luisa. Las palabras de María provocaron una reflexión más profunda en Luisa. Efectivamente, esta crisis había revelado fortalezas internas que no sabía que poseía, la capacidad de establecer límites, de buscar apoyo sin victimizarse, de mantener la calma y el respeto, incluso cuando se sentía injustamente tratada. ¿Has tenido alguna vez una experiencia donde alguien te haya pedido dinero inesperadamente después de lo que parecía ser un regalo? Cuéntanos en los comentarios. A medida que pasaba el tiempo, la relación con Naomi comenzó a evolucionar hacia algo nuevo. No era la misma amistad despreocupada de antes, sino algo más consciente, con mayor claridad sobre límites y expectativas. Un jueves por la tarde, casi 3 semanas después del incidente, Naomi se acercó a Luisa después de clase con una expresión que mezclaba determinación y vulnerabilidad. ¿Tienes un momento?, preguntó. Me gustaría realmente hablar. Encontraron un banco tranquilo en el jardín de la facultad, bajo la sombra de un olmo. El campus bullía con la energía de finales de semestre, pero en aquel rincón habían encontrado un pequeño oasis de tranquilidad. He estado pensando mucho en lo que pasó, comenzó Naomi, claramente habiendo ensayado sus palabras. Y necesito disculparme apropiadamente, no solo por el malentendido sobre el dinero, sino por cómo reaccioné cuando lo señalaste. Luisa escuchó atentamente, sorprendida por la sinceridad que percibía en su tono. Mi mamá y yo tuvimos varias conversaciones largas después de ese día, continuó Naomi. Me hizo ver patrones en mi comportamiento que no son saludables. Tiendo a recordar las cosas de manera que me beneficien, y a veces impongo expectativas sin comunicarlas. Claramente. Aprecio mucho tu honestidad, Naomi, respondió Luisa, conmovida por la vulnerabilidad de su amiga. No ha sido fácil para mí tampoco. Valoro tanto nuestra amistad que me costó establecer un límite, incluso cuando sabía que era necesario. Ese es el problema. Naomi suspiró. No debería ser tan difícil establecer límites con amigos verdaderos. Los amigos verdaderos respetan esos límites. Yo no lo hice, y lo siento. La conversación continuó por casi 1 hora, explorando no solo el incidente específico, sino también patrones más amplios en su amistad. Hablaron de expectativas, de comunicación, de antecedentes familiares que habían moldeado sus perspectivas sobre el dinero y los regalos. Era la conversación más honesta que habían tenido en 4 años de amistad. Al despedirse, Naomi propuso algo inesperado. Mi cumpleaños es el próximo mes, como sabes, dijo con una pequeña sonrisa.
¿Qué te parece si hacemos algo realmente simple? Quizás un picnic en el retiro, cada uno trae algo, sin sorpresas, sin expectativas ocultas, solo amigos disfrutando del día. Luisa sonrió, reconociendo el ofrecimiento por lo que era, no solo un plan para un cumpleaños, sino una propuesta para reconstruir su amistad sobre bases más sólidas. Me encantaría, respondió sinceramente. Esa noche, mientras revisaba sus finanzas mensuales, Luisa se dio cuenta de algo importante. El incidente, a pesar de todo el estrés que había causado, le había proporcionado lecciones valiosas sobre la gestión de expectativas, la importancia de la comunicación clara y el valor de establecer límites saludables. Eran herramientas que le servirían mucho más allá de esta situación específica, en futuros trabajos, relaciones y negociaciones. Decidió llamar a su madre para compartir estas reflexiones. «Estoy orgullosa de cómo manejaste todo», dijo su madre después de escucharla. «Estas son lecciones que algunos tardan toda una vida en aprender. Todavía estoy procesando todo», confesó Luisa. «Pero creo que, de alguna manera, todo esto me ha hecho sentir más adulta, más capaz de navegar situaciones complicadas. Ese es el verdadero regalo de los momentos difíciles», reflexionó su madre. «Te muestran de qué estás hecha realmente». La llamada terminó con planes para la próxima visita de Luisa a Valencia durante las vacaciones de verano. Al colgar, se sintió reconfortada por la constancia del apoyo familiar, un ancla en medio de las relaciones en evolución de su vida adulta emergente. En los días siguientes, la reconciliación con Naomi continuó su curso gradual. No volvieron inmediatamente a la intensidad anterior de su amistad, sino que construyeron algo nuevo, caracterizado por una comunicación más clara y un respeto más explícito por los límites mutuos. Cuando surgían malentendidos, ahora los abordaban directamente en lugar de dejarlos fermentar. Un sábado por la mañana, mientras trabajaba en la cafetería, Luisa recibió una visita inesperada de Teresa. «Esperaba encontrarte aquí», sonrió, sentándose en la barra. «¿Tienes un descanso pronto? Me gustaría hablar contigo». 15 minutos después, ambas compartían un café en una mesa alejada del bullicio principal. Teresa parecía serena, pero determinada. «Quería hablar contigo sin Naomi», comenzó, «porque creo que te debo una disculpa personal por cómo manejé la situación inicialmente». «No es necesario, Teresa», intentó interrumpir Luisa, pero la mujer mayor levantó una mano gentilmente. «Lo es, créeme. Cuando Naomi me contó su versión, no cuestioné lo suficiente. Como madre, a veces es difícil no ponerse automáticamente del lado de tu hija, pero eso no justifica haberte puesto en una posición tan incómoda». Luisa sintió una ola de aprecio por esta mujer que, a pesar de su error inicial, estaba demostrando una integridad admirable. «Todos cometemos errores», respondió con sinceridad. «Lo importante es cómo los manejamos después, ¿no?» «Exactamente», sonrió Teresa. «¿Sabes? He estado reflexionando sobre cómo las dinámicas familiares influyen en nuestras relaciones externas. Naomi creció viendo ciertos patrones en nuestra familia extendida, donde a veces las expectativas no se comunican claramente, pero aún así se espera que se cumplan. Es algo que estamos trabajando juntas ahora». La conversación derivó hacia temas más generales. Los estudios de Luisa, sus planes para el verano, recetas valencianas que Teresa quería aprender. Era un retorno bienvenido a la calidez que siempre había caracterizado su relación antes del incidente. Al despedirse, Teresa le entregó a Luisa una pequeña bolsa de tela. «Un pequeño detalle», dijo, «ábrelo después».
Al regresar a casa esa tarde, Luisa encontró dentro de la bolsa un hermoso cuaderno artesanal con una nota. Para registrar tus pensamientos, sueños y, sobre todo, tus límites. Con cariño, Teresa. El gesto, sencillo pero profundamente significativo, simbolizaba perfectamente el nuevo capítulo que se estaba escribiendo en estas relaciones importantes. Mientras el semestre universitario se acercaba a su fin, Luisa se encontraba en una posición emocionalmente más sólida que cuando había comenzado esta aventura inesperada con la factura de cumpleaños. Las relaciones que valoraba habían sobrevivido a la prueba, transformándose en algo más maduro y consciente. Había aprendido a defender su valor y dignidad sin sacrificar la compasión y el entendimiento. Una tarde, mientras estudiaba para sus exámenes finales en la biblioteca, recibió un mensaje grupal de Naomi, invitando a varios amigos, incluidos David, Paula y otros que habían asistido a la fiesta de Luisa, a planificar su cumpleaños. El mensaje comenzaba con una claridad refrescante. Hola a todos. Estoy pensando en un picnic simple en el retiro para mi cumpleaños, 15 de junio. Cada uno trae algo para compartir, sin regalos elaborados, por favor. Solo quiero pasar tiempo con ustedes. ¿Quién se apunta? Luisa sonrió al leer el mensaje, reconociendo el crecimiento personal que representaba para Naomi. Respondió inmediatamente, «Cuenta conmigo, puedo llevar aquella tortilla española que tanto te gusta». Las respuestas entusiastas comenzaron a llegar de todos los miembros del grupo. David se ofreció a traer sangría. Paula prometió sus famosas croquetas caseras. Lo que había comenzado como un conflicto doloroso estaba culminando en una celebración basada en la claridad y el respeto mutuo. Esa noche, mientras Luisa terminaba su turno en la cafetería, María le dio un codazo juguetón. «Te ves diferente últimamente», comentó. «Más segura, quizás». «¿Tú crees?», preguntó Luisa, aunque en su interior sabía exactamente a qué se refería su amiga. «Absolutamente. Es como si hubieras encontrado tu voz. Ya no pareces dudar tanto antes de expresar lo que piensas o sientes». Luisa reflexionó sobre esta observación mientras caminaba a casa bajo el cielo estrellado de Madrid. María tenía razón. Algo fundamental había cambiado en ella, algo que trascendía la resolución específica del conflicto con Naomi y Teresa. Había descubierto una fuerza interior, una capacidad para navegar situaciones complejas sin perder su centro o comprometer sus valores. El apartamento pequeño la recibió con su familiar calidez. Al entrar, notó que la luz parpadeante de su computadora indicaba un correo electrónico nuevo. Era de la coordinadora del programa de literatura contemporánea, informándole que había sido seleccionada para un trabajo como asistente de investigación durante el verano. Una posición que había solicitado semanas atrás sin muchas esperanzas de conseguirla. La alegría inicial por la oportunidad académica y el estipendio que aliviaría sus preocupaciones financieras pronto dio paso a una realización más profunda. Hace tan solo un mes, probablemente habría dudado en aceptar, preocupada por no estar a la altura. Ahora, sin embargo, sentía una confianza nueva en su capacidad para enfrentar desafíos, para aprender de los errores y para comunicar sus necesidades. Tomó el cuaderno que Teresa le había regalado y escribió en la primera página: «Lecciones». De una factura de cumpleaños, seguido de reflexiones sobre todo lo que había aprendido, sobre comunicación clara, sobre el valor de la honestidad, aunque sea incómoda, sobre la importancia de los amigos que te animan a ser tu mejor versión, y sobre el poder transformador de los conflictos cuando se enfrentan con apertura y valentía. Al cerrar el cuaderno, Luisa sintió una paz profunda. La factura inesperada de 93 euros, que inicialmente había parecido una carga injusta,
se había transformado en un catalizador para el crecimiento y el autodescubrimiento. El precio que finalmente había pagado no era monetario, sino el trabajo emocional de enfrentar verdades incómodas y tener conversaciones difíciles. Y ese precio, aunque a veces doloroso, había dado frutos que ninguna cantidad de dinero podría comprar. La mañana siguiente amaneció radiante, como anticipando el verano madrileño que se aproximaba. Luisa se despertó con una sensación de ligereza y propósito renovado. Al revisar su teléfono, encontró un mensaje de su madre. «Buenos días, mi niña. Solo quería recordarte lo orgullosa que estoy de ti y de cómo has manejado todo. Tienes más fuerza de la que crees». Aquellas palabras resonaron con una verdad que ahora sentía en lo más profundo de su ser. Efectivamente, tenía más fuerza de la que había creído. Y esa fuerza no provenía de la ausencia de dificultades, sino de la capacidad para navegar a través de ellas con integridad y coraje. Mientras se preparaba para un nuevo día, Luisa reflexionó sobre cómo un incidente aparentemente trivial, una factura inesperada por una fiesta de cumpleaños, había desencadenado un viaje de autodescubrimiento y crecimiento relacional. Las experiencias más transformadoras a menudo llegaban disfrazadas de problemas cotidianos, revelando verdades profundas sobre nosotros mismos y nuestras conexiones con los demás. Y aunque sabía que vendrían más desafíos, la vida adulta estaba apenas comenzando. Después de todo, se sentía preparada para enfrentarlos con una sabiduría recién adquirida y un sentido más claro de sus propios límites y valores. El sol madrileño entraba por su ventana, bañando la habitación con una luz dorada que parecía reflejar su estado de ánimo interior. Un nuevo día, un nuevo capítulo, infinitas posibilidades por explorar, y esta vez lo haría con la confianza de quien ha descubierto su propia voz y el valor de usarla. ¡Felicidades! Escribe 9 en los comentarios para que sepa que te quedaste hasta el final conmigo. Gracias por ver y hasta la historia de mañana en este mismo canal.